Olá a todos e a todas, boa tarde, buenas tardes, good afternoon. Hoje teremos um webinar, uma webconferência sobre o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. E estamos com aproximadamente 400 participantes em nossa sala e com bastante representações de outros países, do idioma espanhol e do idioma inglês. Então, farei um mix dos diferentes idiomas. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Sou José Rodrigues, sou representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas. Então, sou José Rodrigues, representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas, e hoje vamos a discutir um pouco sobre o cuidado interprofissional em el século XXI. Bem, de início, me gostaria de agradecer a todos os participantes, os brasileiros, que creio que se compreende bem o idioma espanhol, não se compreende muito bem o espanhol, e contar um pouco dessa nossa proposta, desta webconferência que tem um enfoque na educação interprofissional, mais especificamente no cuidado interprofissional em saúde. Este webinar está sendo proposto e organizado por a Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas, a Rede Regional de Educação das Américas, em conjunto com um grupo prioritário que faz parte desta rede, que é a Rede Acadêmica para a Educação Interprofissional em Saúde das Américas, é denominada a Unirede EIP. Bien, entonces uno de los agradecimentos que é importante fazer em este momento, vamos fazer alguns agradecimentos aos membros da Secretaria Executiva da REIP, com a representação de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colômbia e de Uruguai. Então, de Argentina temos Larissa Carreira, de Brasil, Cláudia Brandão e Marcelo Viana, de Chile, Eduardo Tobar, de Colômbia, mais recentemente, recebemos os representantes Piedade Serpa, da Universidade de Santander, e de João Francisco Ariza Montoya, do Ministério de Saúde de Colômbia, e de Uruguai, da Universidade de la República, a docente Mercedes Pérez. A mim também me gostaria de agradecer-lhes a toda a equipe do Campus Virtual de Saúde Pública, em nome de las personas de Gabriel Litovski, de Ivan Chaves, que está na organização deste evento, e de Joel Dias, e además de Marco Ramírez, também, que ha participado de todo este evento. E uma vez mais, agradecer também a Rede Acadêmica para a Educação Interprofissional das Américas, a Unirede EIP, que é um grupo prioritário que se trabalha especificamente no tema da educação interprofissional, que tem como la representante a professora Piedade Serpa, que é representante desta rede e hoje representa a Universidade de Santander de Colômbia. E um agradecimento muito especial ao professor Marcelo Viana, que também faz parte da organização deste evento e que é dos responsáveis por a implementação da rede, por implementação do tema da educação interprofissional em o contexto do Brasil, e é responsável por a Rede Brasileira de Educação e Trabalho Interprofissional em Saúde, a REBESTES. Muito bem. Agora, me gostaria de dizer-lhes um pouco sobre o apresentador e quem vai a conduzir este webinar. Este webinar está sendo conduzido hoje por o professor Dr. Ricardo Ayala, que é um chileno, é uma pessoa de Chile, e atualmente está trabalhando em Bélgica, na Universidade de Ghent, e é professor de Sociologia de Saúde em um bacharelado internacional em Ciências Sociais, da Universidade Livre de Bruxelas.
O professor Ricardo Ayala é autor de uma ampla bibliografia e prolífica no campo das profissões, em que se combina sua própria experiência profissional com sua área de especialização em o âmbito acadêmico universitário. E após uma carreira em gestão de saúde em Chile, Ricardo ha estudado sociologia na Universidade de Estrasburgo, em França, e tem em seu currículo vários artículos sobre o tema de la educação e o cuidado interprofissional em saúde, publicado em los periódicos como o Journal of Interprofessional Care, and the Social Theory and Health, Medical Humanities e Nursing in Care and Archives and Medical Research. A nossa estrutura de webinar de hoje vamos a tratar de 4 pontos importantes. O professor Ricardo Ayala vai falar um pouco sobre o trabalho interprofissional e seus efeitos transformadores, as implicações e por que é necessário invertir em o tema do trabalho interprofissional. O segundo ponto é como implementar o trabalho interprofissional, os principais aspectos viáveis e as limitações, e como ensinar e aprender o trabalho interprofissional sob a lógica do conhecimento. E, por fim, uma apresentação de sua publicação, de sua autoria, que é a gestão do cuidado interprofissional em saúde. Por fim, dou bem-vindas ao professor Ricardo Ayala e a todos os participantes deste webinar sobre o cuidado interprofissional em saúde em o século XXI. Sim, em português, o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. Então, teremos cerca de 30 a 40 minutos para a apresentação do professor Ricardo e, posteriormente, abriremos a sessão para discussão. Esta sessão tem um período de duração de aproximadamente 1 hora, certo? Iniciamos às 3 horas e finalizaremos às 4 horas da tarde, horário de Brasil. O professor Ricardo Ayala, seja bem-vindo a nossa sessão, a nosso webinar e lhe dou as palavras para começar sua sessão. Muitas graças. Muchísimas gracias, José. Gracias a Iván Chávez también, que nos está dando hoy el apoyo técnico. Y debo agradecer también personalmente aquí en Bruselas a quien me está dando ayuda técnica, que es mi amigo también Omar Pérez, quien es un técnico de la Comisión Europea, que estamos aquí en el barrio céntrico de Bruselas, donde están todas las instituciones de la Unión Europea, y precisamente aquí desde la ventana donde estoy ahora veo claramente los edificios. Y sean todos muy bienvenidos, porque no todos los días hay ocasión de dirigirse a nada menos que 600 personas simultáneamente. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por haberse hecho un espacio, me imagino, en una agenda muy apretada también de distintas actividades que están ocurriendo tan rápidamente hoy y estamos tan sobrecargados en esta crisis que estamos sobrellevando en los distintos países. No vamos a hablar de los detalles porque prometo no hablar del COVID-19 hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño lapso de tiempo para quizás tratar de llevar a cabo. Como bien expresó José, yo soy de origen chileno. Mi especialidad es en sociología médica y de la salud. Mi base es aquí en Bélgica, en Bruselas, en la Universidad de Ghent, más específicamente, donde trabajo en el Centro de Investigación de Sociología de la Salud y Demografía. Y mi línea de trabajo es precisamente el trabajo sobre las profesiones y cómo las profesiones se interrelacionan entre sí, cómo desarrollan los distintos canales de relación entre unos y otros. Como se puede oír muy claramente, yo hablo español con un acento chileno, de modo que yo estoy consciente de que es muy difícil de seguir a veces. Entonces, si es algo que pronuncio mal o digo muy rápidamente, simplemente pueden hacerlo notar allí y voy a hacer las aclaraciones que correspondan. Con la ayuda de Iván, posiblemente, ya que no puedo ver mi texto que tengo aquí en la mano,
la pantalla y seguir el texto al mismo tiempo porque estoy conectado en el teléfono. Solamente por eso. Cuando empecé este trabajo de gestión interprofesional, en realidad partió de otra manera. Tenía otra intención, tenía otro norte, pero poco a poco se fue forjando de una u otra manera en que toda la información o todos los datos que se iban recabando en mi trabajo de campo durante mi investigación doctoral, que eso empezó hace ya bastante tiempo, aproximadamente una década, todo gravitaba de una manera u otra en cómo las profesiones se relacionan entre sí y que sobre todo en un contexto de diría, los 30 últimos años en que se han implementado políticas neoliberalizantes de salud, se ha instalado muy fuertemente la noción de que las profesiones, de una manera u otra, deben competir entre sí. Y que la forma más preponderante de relación entre ellas es precisamente la competición. Competición por distintos aspectos. En algunos casos es por reputación, por poder, por clientes, por mayor visibilidad, por mayor fuerza también en las opiniones o las decisiones que se toman en los contextos organizacionales, es decir, dentro de las instituciones de salud. Alguien me está hablando aquí que dice que tengo 9 mensajes. Hola, Ricardo. No puedo seguir todos. ¿Puede hablar un poco más despacito? Sí, por favor. Sí. Sí, como no, Osvaldo. Entonces, estaba diciendo que de alguna manera u otra, toda la información que yo fui recabando durante mi investigación doctoral llevaba de alguna manera u otra o gravitaba hacia esta forma que tienen las profesiones de relacionarse unas con otras a través de la competición, como una forma de relación mayoritaria por sobre otras relaciones, como por ejemplo la de colaboración. Entonces, si bien por una parte las lógicas mercantiles que se instalaron en Sudamérica desde los años 80 fundamentalmente, y más sobre todo los años 90 con la reforma de salud, crearon de alguna manera este efecto de presión por la competición al interior de las profesiones para tener más visibilidad, para tener más clientes, para tener más reputación o más prestigio o poder también dentro de las instituciones. Entonces, este camino que yo he seguido, de alguna manera, mi experiencia en gestión de salud me guió bastante, pero también he hecho otras cosas en otras disciplinas conexas, como por ejemplo las ciencias de la educación, la historia que hice en la Universidad de París, sociología que hice en la Universidad de Estrasburgo y luego mi doctorado en sociología en la Universidad de Ghent, perdón, donde seguí trabajando y sigo trabajando hasta el día de hoy. Gracias, Iván, por marcarme el ritmo también. Entonces, lo que es importante considerar aquí que las relaciones entre las profesiones están muy mancomunadas con las relaciones que hay entre las disciplinas científicas. Es decir, de una manera u otra, la forma en que las profesiones en sí se relacionan espeja o refleja la forma en que las disciplinas se relacionan entre sí, las disciplinas científicas o disciplinas académicas al interior de la universidad. Es decir, tenemos un mundo académico al interior de la universidad donde están las disciplinas y el mundo ocupacional o mundo aplicado donde están las profesiones que se relacionan entre sí, ¿verdad? Normalmente en el vocabulario del día a día, en el vocabulario común, tendemos a usar como ejemplo, o como, perdón, tendemos a usar como sinónimos las palabras disciplina y profesión. Desde un punto de vista analítico, vamos a tratar precisamente para esta presentación las disciplinas como un campo de saber, un campo del saber al interior de las universidades mayoritariamente, en tanto que las profesiones como un campo de aplicación de ese saber de una manera u otra, en un mercado ocupacional. Entonces lo vamos a tratar como dos cosas distintas. Y cuando pensamos en las disciplinas científicas, más específicamente, sobre todo para quienes son más nuevos en los sistemas profesionales o en su respectiva profesión, daría la impresión que las disciplinas han existido desde siempre, que siempre han estado allí y que siempre han guiado de alguna u otra manera el saber o que siempre han orientado las profesiones
de una manera u otra. La noticia es que eso no es así. Las disciplinas científicas existen desde hace muy poco tiempo de la manera en que las conocemos hoy. Y que ese proceso durante el siglo XX se fue consolidando o se fue institucionalizando a través de la instalación de los departamentos en las universidades, es decir, un proceso de departamentalización de las universidades, en que cada departamento reflejaba en mayor o menor medida una disciplina científica. Y en muchos casos, sobre todo como en el caso de salud, las disciplinas reflejaban también las profesiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de la medicina, en que hay una escuela de medicina que está en una facultad de medicina que tiene un currículum que lleva un título que es de medicina o de médico, y el título que lleva la persona es de médico, y el puesto ocupacional, el puesto de trabajo, se llama también médico, y se pone muchas veces en los perfiles ocupacionales o en las descripciones de cargo. Eso pareciera que ha sido siempre así, o que ocurre en todas las áreas así. En ciencias sociales, por ejemplo, eso no es tan así porque los campos ocupacionales no están tan definidos como en salud. Por ejemplo, yo como sociólogo trabajo con otros profesionales que no son sociólogos y estamos en el mismo nivel, incluso en el mismo departamento o unidad de trabajo, con historiadores, con cientistas políticos, con antropólogos, mayoritariamente. En otros casos también con comunicólogos. Si podemos volver una anterior, Iván, por favor. Gracias. Entonces, allí donde aparece arriba a la derecha, donde dice Department and Discipline, eso es un libro muy famoso de Andrew Abbott, que lo recomendaría, si está disponible en Internet ampliamente en distintas versiones en PDF para su información. Eso ocurre más o menos en los años 60-70, la departamentalización de las universidades. En Chile, sobre todo, en los 60. Y con esta departamentalización ocurre la institucionalización de las disciplinas y por ende va a tener un impacto en las distintas profesiones. Cuando hablamos de gestión del cuidado interprofesional es algo muy, muy, muy reciente, muy del siglo XXI, yo diría, no antes del 2005, por ahí más o menos, cuando ya se empezó a gestar esto, como una continuación también de una literatura que hablaba, por ejemplo, de trabajo en equipo o equipos de trabajo, que luego se fue desarrollando cada vez más, cuestionando también un poco esas nociones. La siguiente, por favor, Iván, ahora sí. Yo sé que me están mandando mensajes, pero no alcanzo a leerlos todos completamente, solo para hacer la aclaración de que no es que no quiera responderlos, sino que no alcanzo a leerlos. ¿Ok? Pero quizás algunos después sí, discusión reciente. Iván puede ayudarnos a rescatar algunos para la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, volviendo a la lógica del departamento, un departamento representaba o representa todavía en muchos casos una disciplina, que en este caso vamos a llamar disciplina A. Quienes están en Uruguay conocen esto perfectamente porque lo hablamos durante el mes de febrero, cuando estuve allí en Montevideo. Hola, uruguayos. Entonces, una disciplina A que representa un sector del conocimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando se va especializando cada vez más esa disciplina, tienden a formarse subdisciplinas. Por ejemplo, en este caso tenemos una subdisciplina AA y una subdisciplina AB, las cuales a su vez se subdividen en lo que podríamos denominar subdisciplina AAA o subdisciplina AAB. Y por otro lado, la subdisciplina AB en sus respectivas subdisciplinas. ¿Qué ocurre? Que en la medida que este conocimiento empieza a fraccionarse cada vez más, a dividirse cada vez más o a especializarse cada vez más, las subdisciplinas que están más abajo tienden a encontrarse con otras subdisciplinas de otras disciplinas madres, con las cuales van a tener más en común que con las disciplinas de origen. Y en esto, las personas que trabajan en gestión, por ejemplo, lo saben muy bien, que cuando trabajan en esta área que es tan interprofesional como es la gestión en salud, tienden a crearse dispositivos o ciertas metodologías o maneras de mirar en común entre esos profesionales cuyas profesiones de origen o disciplinas de origen no son las mismas, que sin embargo comparten estas maneras de mirar, de pensar o de hacer las cosas, que van a ser distintas, como dije.
La siguiente, por favor, Iván. Ocurrió durante los años 70, hacia fines de los años 70, sobre todo en las profesiones de salud, esta idea de que una disciplina también tenía que ser o tenía un carácter normativo. Es decir, que esta disciplina, llamémosla en este caso disciplina A, tenía bajo control una profesión dada. En este caso, llamémosle profesión A. Es decir, había una visión de que las disciplinas debían controlar a las profesiones y la dirección en que éstas evolucionaban. Esa fue una visión muy, muy popular durante los años 70 y 80 también, como si hubiese una suerte como de control, no solamente técnico o epistémico, sino también ideológico, si se quiere, en cómo la manera en que una disciplina estaba reflejada por una profesión en la sociedad podía subir el prestigio de la disciplina. Y también las disciplinas, mientras más alto estaban en la jerarquía académica, tendía también a crear un efecto de eh, mejoramiento o de amplificación, esa es una mejor palabra, de amplificación del estatus o del prestigio que esa profesión tenía en la sociedad. Entonces, cuando hablamos, para resumir, cuando hablamos de relaciones interprofesionales, hay que tener esta visión en mente, que las profesiones de alguna manera reflejan las disciplinas y que las disciplinas de alguna manera intentan controlar las profesiones. Entonces, cuando las profesiones que son distintas intentan relacionarse entre sí, van a encontrarse en algún momento u otro con este problema disciplinario, en que cada profesión de alguna manera, o entre comillas, vamos a decir, se debe a una disciplina, como que obedece o quiere ser leal incluso a una cierta disciplina. Como digo, esta fue una noción muy común durante el siglo XX en que cada disciplina, o que el saber en sí, el conocimiento, se generaba a través de estos distintos carriles, como rieles del tren, que avanzaban hacia adelante, pero que muy pocas veces, o casi nunca, o en algunos casos, nunca se cruzaban. Discurrían de manera paralela, pero no en conjunción. La siguiente, por favor, Iván. Entonces, si bien las disciplinas fueron un movimiento muy importante al interior de las universidades durante el siglo XX, durante el siglo XXI las disciplinas no es que hayan desaparecido, y yo, como sociólogo de la ciencia, tampoco pienso que van a desaparecer las disciplinas. Lo que yo sí creo es que están perdiendo fuerza o están perdiendo esa centralidad que tenían en la generación de conocimiento, para dar paso a ciertas áreas de estudio que hoy en día conocemos como con los estudios, valga la redundancia. Los estudios, por ejemplo, los estudios de género, o estudios latinoamericanos, o estudios sobre la guerra, estudios europeos, que son muy comunes aquí en Bruselas, dicho sea de paso. Los estudios en sí no son disciplinas. Los estudios son áreas en que convergen saberes de distintas disciplinas, es decir, parten más bien como de una observación. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que afectan a las mujeres o a la comunidad LGBT+, supongamos, que no puede solucionar por sí sola una disciplina, sino una serie de disciplinas conexas o no, que empiezan a generar marcos conceptuales o marcos metodológicos para comprender mejor esta área de aplicación. Entonces aquí encontramos ya una convergencia que es distinta de la lógica disciplinaria, de alguna manera. Yo escribí sobre esto hace muy poco en un artículo, la siguiente por favor Iván, que se titula Disciplina, Profesión y Transformación, que lo van a ver luego en las referencias bibliográficas por si se interesan en leerlo, y lo doy como ejemplo porque es el que mejor conozco, no por otra cosa. Explico muy bien el cómo distintas subdisciplinas de la enfermería, por ejemplo, empiezan a tener cada vez más en común con otras disciplinas conexas. Por ejemplo, encontramos allí la enfermería transcultural, que va a tener más cercanía metodológica y epistémica también con otras disciplinas como por ejemplo la antropología. Y los antropólogos que trabajan en salud van a tener probablemente mucho más en común con estas enfermeras u otros profesionales que trabajan en áreas culturales que con la antropología central, digamos, o disciplina madre. Dentro de la configuración de los equipos, para ir avanzando en esta presentación,
con la siguiente, por favor, Iván. Fue muy común durante los años 90, sobre todo, y principios de los 2000, mediados de los 2000 más o menos, el modelo de trabajo en equipo. Y sigue siendo, yo lo oigo muy frecuentemente. Yo personalmente no estoy en contra de los modelos de trabajo en equipo. Yo no vengo aquí a promover una cierta visión por sobre otra. Yo quiero mostrar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para que ustedes puedan decidir cuáles son las que más se adecúan a los objetivos y a las posibilidades institucionales también. El modelo de trabajo en equipo generaba este efecto que daba como un nombre muy bonito, como un nombre muy deseable, de que todos trabajamos en equipo, aquí se trabaja en equipo, nosotros nos debemos a un equipo, o somos un equipo casi en la manera en que se habla de una familia, ¿verdad? Entonces, si uno mira lo que ocurre dentro del trabajo en equipo, encontramos que en realidad no es otra cosa que una reproducción de estructuras jerárquicas que ya existen en las organizaciones. Por ejemplo, en un equipo hay roles muy definidos y que son fijos, no son intercambiables. Hay alguien que decide lo que va a hacer el resto del equipo, mientras el resto del equipo va a ejecutar. No hay necesariamente esa flexibilidad en que las ideas y las acciones van en un sentido y en otro. Por lo tanto, las decisiones van a estar centralizadas en un equipo y eso probablemente quienes están en el campo ocupacional lo ven con mucha claridad. Y también el gran problema es que las tareas que son además fijas se pueden delegar solo en un sentido. Vamos a decir, utilizando la metáfora de la pirámide, desde la cúspide hacia la base, pero nunca se delega desde la base hacia la cúspide. Entonces encontramos este problema del trabajo en equipo que suena muy bien, pero si uno lo mira en detalle, encontramos cómo se reproducen aquí ciertas lógicas de dominación, de control y de poder. El modelo de colaboración interprofesional, en cambio, no asume que hay un único centro o que hay una única cúspide, como la sociedad en general, que antes la entendíamos como que había una cúspide, luego estaban las clases sociales más abajo. Hoy en día no entendemos la sociedad como que tiene un único centro o un único núcleo, sino que tiene múltiples núcleos desde los cuales se puede mirar el grupo o la sociedad, en el caso de la sociedad, desde distintas perspectivas. Lo mismo ocurre con el modelo de colaboración interprofesional. Tiene una estructura heterárquica, no tiene un único centro, tiene distintos centros que operan con distinta fuerza en distintos momentos. Por lo tanto, las decisiones son descentralizadas. Distintos miembros de ese grupo, ya no equipo, sino grupo, van a tomar decisiones de distinta naturaleza en distintos momentos. Y algo muy característico es que la delegación puede ser multidireccional. Es decir, tú que tienes más poder que yo, puedes delegar algo en mí, una tarea precisamente en mí, pero en otro momento yo también voy a poder delegar una tarea en ti, porque hay roles que son intercambiables. En la diapositiva siguiente vamos a ver por qué esto no siempre ocurre. A mí me gusta mucho hacer este trabajo, este ejercicio cuando estoy en audiencias. Hoy por una razón de tiempo no lo vamos a hacer completo, pero sí les voy a contar que yo tiendo a hacer estas preguntas a los asistentes, los y las asistentes. Les pregunto, sobre todo en la última vez que estuve principalmente con enfermeras y en Montevideo, les pregunté, indique 3 teorías que la obstetra o partera estudia en su carrera. Y lo primero que hacen es levantar la mano y me dicen, disculpe, nosotros no somos obstetras, parteras, somos enfermeras. Yo le digo, sí, no se preocupe, yo entiendo bien. La pregunta sigue siendo la misma. Dígame 3 teorías que la obstetra partera estudia en su carrera. La segunda, comente el cambio legislativo más reciente en la regulación, es decir, en la ley sobre el trabajador social. Y la tercera, identifique la razón por la cual la medicina alternativa o medicina complementaria en muchos lugares no es reconocida. La conclusión, muy rápidamente, es que muy pocas veces tenemos la respuesta a estas preguntas y es porque al estar dentro de una profesión o de un sistema disciplinario, tendemos a omitir todo lo que no está dentro de ese sistema disciplinario, incluyendo otras disciplinas. Es decir, estando dentro de una disciplina, se sabe muy poco de lo que otras disciplinas hacen, incluso cuando son disciplinas cercanas, y eso se refleja también en las profesiones. Si yo le pregunto a una enfermera, perdón por los enfermeros y enfermeras que están ahí, es solo
casuística, que puedo dar este ejemplo porque fue el último que utilicé, cuáles son las teorías que emplean las obstetras o parteras, no saben. Y también pregunto a las obstetras parteras, ¿cuáles son las teorías de enfermería más importantes? O al médico, o a los kinesiólogos. Y se llega a la misma conclusión, que el conocimiento que hay entre las profesiones es prácticamente nulo. Es decir, la visión que un profesional de salud tiene sobre lo que otros profesionales pueden hacer o saben, no varía mucho de lo que la sociedad en general sabe de esas profesiones. Que lo cual refleja nuevamente este estilo de pensamiento que va más bien por carriles, más que en un todo unificado. Escribí sobre esto el año 2014 en el Journal of Interprofessional Care, en la siguiente diapositiva, por favor, Iván, cuando estudié los conflictos históricos entre enfermeras y matronas en Chile particularmente, en que allí son dos profesiones distintas que obedecen a cuerpos legislativos distintos dentro del mismo código sanitario, pero que tienen lógicas distintas, y que la interacción entre estas dos profesiones tiende a ser muy abrasiva, conflictos que resurgen cada cierto tiempo, producto de una latente que, como resultado de esta investigación, encontramos, por ejemplo, el muy poco conocimiento que existe entre lo que las otras profesiones pueden hacer. Por ejemplo, de las enfermeras que conocen muy poco sobre la formación curricular de las parteras o matronas, y las parteras o matronas que emplean, por ejemplo, marcos que son del proceso de enfermería, lo cual a mí me parece totalmente normal. Lo interesante de este artículo es que fue escrito en colaboración con una matrona que en ese caso, o en ese entonces, era la directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile, más mi perspectiva más de enfermería y sociología al mismo tiempo. Entonces, si todo esto, en la siguiente, Iván, por favor, le llevamos al campo de las culturas de trabajo, se van configurando ciertas maneras de trabajar, en que tenemos una profesión por un lado, otra por otra, y que están divididas de manera muy drástica o muy delimitada, sobre todo a nivel de legislación, que lleva a que estas lógicas se concreticen o se institucionalicen a través de distintas estructuras de trabajo, es decir, protocolos, normativas internas, descripciones de puestos de trabajo, legislación. Y eso queda así. A diferencia del trabajo que tiene una lógica más interprofesional y que tenemos pueden estar las mismas profesiones allí incluso, pero que tienen ciertas áreas de solapamiento, es decir, que se superponen unas con otras sin que los límites entre sí sean estrictos. Sobre todo en el trabajo de salud, en que el ser humano, que es el objeto de nuestro estudio, ¿verdad? La salud humana no se puede dividir de manera tan drástica. Y que en algunos momentos las tareas van a ser también intercambiables. Un ejemplo muy claro, en la siguiente, por favor, Iván, un ejemplo muy claro, voy a dar solamente dos ejemplos. Un ejemplo muy claro, me encanta esta imagen que tomé el año pasado de la Universidad de Quebec, donde hice una estadía académica, donde analizamos la política de la enfermería de práctica avanzada. Digo práctica avanzada entre comillas, no como una ironía, sino como una cita textual. Porque las enfermeras allí tampoco están necesariamente de acuerdo en que cierta forma de la enfermería se llame avanzada, mientras que las otras sería como no avanzada, como un poco retrógrada, si se quiere, como muy básica. O sea, queda muy peyorativo. Por eso pongo práctica avanzada entre comillas, como diciendo, así es como se le llama, ¿no? Indistintamente si yo estoy de acuerdo o no con esa terminología. El caso de la enfermería de práctica avanzada, o la práctica avanzada en general, porque no solo enfermeras de práctica avanzada, sino también, por ejemplo, farmacéuticos de práctica avanzada o kinesiólogos de práctica avanzada, obedece a una lógica también que es interprofesional y que allí, sobre todo en la región de Quebec, que es la provincia francófona de Canadá, se debió hacer una legislación en el 2001 que se debieron poner de acuerdo los representantes de distintas profesiones y de distintas disciplinas. Disciplinas que no siempre estaban habituadas a trabajar en conjunto sobre temas en que se requería que trabajaran en conjunto, como por ejemplo, cómo vamos a definir roles intercambiables, que eso generaba ciertas molestias tanto en unos grupos ocupacionales como en otros. Aprovechando el énfasis de una reforma doble, una reforma sanitaria y una reforma de educación, tuvieron que sentar allí a los representantes en un proceso muy largo. Esto ya había empezado en los años 70,
pero por distintas razones sociopolíticas estas discusiones se suspendieron y se reanudaron solamente hacia fines de los años 90, con esta legislación que sale el año 2001, que se llama precisamente Código de las Profesiones, o también se llama Ley de Relaciones Humanas, porque se dieron cuenta de que las relaciones interprofesionales, de una u otra manera, al armonizarlas, se armonizaban también las relaciones humanas al interior de los equipos, de manera que esta lógica de competición, de la cual hablé al principio de esta presentación, podían ser neutralizadas para ser reemplazadas por una lógica de colaboración. En este marco de la enfermería de práctica avanzada, se definió, por ejemplo, cuáles podían ser los roles delegables, cuáles podían ser los roles exclusivos y cuáles podían ser los roles intercambiables y cuáles eran las condiciones en que estos distintos roles se podían intercambiar o delegar o ser exclusivos. El ejemplo número 2, en la siguiente diapositiva, tenemos el enfoque que se llama One Health, que por supuesto lo promueve la Organización Mundial de la Salud y por supuesto lo promueven otras organizaciones también, que tienen que ver con que traemos a trabajar en conjunto profesiones o enfoques disciplinarios, disculpen, que no siempre están habituados a trabajar en conjunto, pero que hoy día más que nunca necesitamos que trabajen en conjunto, de entender la salud como un todo. Es decir, no por un lado la salud humana, la salud animal y por otro lado la salud ambiental, sino que todos esos campos son interdependientes para crear este concepto de One Health. Es decir, no se puede tratar la salud humana o no se pueden tratar todos los problemas de salud humana si no se atienden todos aquellos al mismo tiempo. Por lo tanto, para poder atender, no voy a hablar de COVID, voy a usar otro ejemplo, para poder atender, por ejemplo, a problemas de ébola, voy a necesitar que trabajen allí ingenieros forestales que me hablen de las características del bosque, voy a necesitar médicos veterinarios especializados en zoología silvestre, por ejemplo, voy a necesitar otros médicos veterinarios que me hablen de la zoonosis, voy a necesitar salubristas, antropólogos, porque hay una dimensión cultural muy importante en la transmisión del virus, voy a necesitar enfermeras, médicos, etcétera, profesionales de estas tan distintas tres áreas para poder entender este fenómeno. Ese es el segundo ejemplo que voy a traer a colación. Hay algunas preguntas, por supuesto, que no han podido ser respondidas sobre la colaboración interprofesional. En la siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, las definiciones. No siempre en sociología somos tan amigos de las definiciones porque definir algo siempre implica una decisión. En algún momento hay que decidir, desde luego. Pero todavía no está totalmente claro cuál es la verdadera definición de la práctica interprofesional. En términos generales, podemos decir que tiene que ver con una comprensión profunda de las profesiones entre sí, de manera que favorezca la concreción del objetivo del trabajo, que tiene que ver con potenciar, potenciar el cuidado de las personas. Cuando tenemos, por el contrario, esta división estricta entre campos profesionales, muchas veces los pacientes o el objeto de cuidado, si se prefiere esa terminología, puede caer en esas grietas que existen entre las profesiones porque hay cuidados que nadie da, porque nadie lo definió con antelación. Entonces el cuidado profesional no es solo un trabajo en equipo, sino que tiene que ver con una comprensión acabada de lo que otras ocupaciones u otras profesiones pueden ofrecer y definir las distintas, la delegabilidad, como dije, de las tareas. La educación interprofesional es muy importante aquí, por supuesto, la simulación y la formación conjunta de las distintas profesiones, pero aún no sabemos, por ejemplo, cuáles serían los profesionales más idóneos para dar docencia interprofesional. Tendría que ser una persona que haya trabajado en un campo muy altamente interprofesional y que con esa experiencia se pueda transmitir esta flexibilidad de marcos metodológicos y epistémicos en los nuevos estudiantes, o tendría que ser alguien que haya desarrollado mucha teoría sobre los cuidados interprofesionales o relaciones interprofesionales, o tendrían que ser distintas personas monodisciplinares, vamos a decirlo de alguna forma, trabajando en conjunto. De eso no hay estudios todavía. No hay estudios. Y como digo, desde el año 2000
al 2020, en que se ha desarrollado más esta lógica, no hemos llegado a ese punto todavía. De modo que si alguien quiere hacer su tesis en ese ámbito, su tesis doctoral, ahí tienen un campo muy fértil y prácticamente virgen. Y también, algo que es muy importante, cómo el contacto interprofesional puede también generar ciertos estados de bienestar en los profesionales mismos. Es decir, no solamente generar mejor calidad de los cuidados hacia el usuario final, sino también yo como profesional puedo sentirme más, que estoy en una relación más gratificante con otras personas con las cuales trabajo, sobre todo si son de otras profesiones. Como resumen, quisiera presentar 7 pasos que de alguna manera pudiesen ayudar a potenciar, a implementar los cuidados interprofesionales en el puesto de trabajo. Tiene que ver, por supuesto, como ya había mencionado, conocer la contribución potencial de otras profesiones, interiorizarse, ser curioso, leer sus currículum, leer su literatura, hacer preguntas, que de eso nos conocemos muy escasamente o muy superficialmente. Interrogar las dinámicas de trabajo en equipo, como dije, no voy a redundar en eso. El fijar estructuras de trabajo. Muchas veces hay muy buenas ideas y que las personas están de acuerdo en que se pueden implementar esas ideas, pero si no hay una estructura, es decir, una normativa interna o acuerdos por escrito, es muy fácil que esas ideas o esos acuerdos se olviden o que finalmente no tengan ninguna fuerza, porque lo importante es aquello que está escrito, aquello con lo que me van a evaluar. Como dije también, es importante definir las tareas que son exclusivas, delegables y las que son intercambiables y bajo qué condiciones va a ocurrir esa intercambiabilidad o delegación. Algo muy interesante que se hace sobre todo aquí en los países del norte de Europa, que cuando hay casos que son muy complejos, casos de pacientes, estoy diciendo, de sujetos de cuidado, y que son muy complejos, muchas veces se debe prescribir casi como si fuese un tratamiento. Es decir, esta persona requiere cuidado interprofesional o requiere una intervención interprofesional en que van distintos profesionales de distinta orientación, van a discutir el caso y cómo van a llegar a una solución que también sea interprofesional, más que antes que existía más la lógica de interconsulta, ¿verdad? O que cada uno venía, cada consultante o cada especialista venía y daba su indicación por separado. Por supuesto, esto no es nada nuevo porque también ya se hacía, como por ejemplo algo que se llamaba en Chile, no recuerdo los nombres, en otros países, las reuniones técnicas, en que se tomaba un caso que era muy especial, muy singular o muy complejo también, y que distintos profesionales se ponían allí a discutir. Casi siempre eran médicos, a veces invitaban a las enfermeras por las cosas prácticas que había que organizar en función del caso. Pero esto es un poco más complejo, un poco más acabado y un poco más definido también. Y por último, algo que a mí como sociólogo me parece muy importante, es que siempre nuestro comportamiento, nuestra conducta en el puesto de trabajo está de una u otra manera definida o determinada por la forma en que yo voy a ser evaluado. Por supuesto, esto aplica no solamente en el trabajo, también como uno como estudiante. Cuando uno es estudiante y se prepara para un examen, uno pone más atención a aquello que para el profesor es importante, o aquello que yo sé que me van a preguntar o que me van a evaluar. En el caso del cuidado interprofesional o la colaboración interprofesional es exactamente lo mismo. Si no hay una expectativa de que yo me comporte interprofesionalmente, va a quedar finalmente sujeto a mi voluntad, el si yo lo hago o no lo hago. Y por eso es que es importante que esto se vaya institucionalizando, tanto a nivel como de normativa, como de evaluación del desempeño. Cuando hablamos cuando describimos, perdón, de esta nueva corriente de gestión del cuidado interprofesional, si nos saltamos 2 diapositivas, por favor, Iván, vamos a llegar a la etapa del libro, esa de allí, que este es un libro súper nuevo, que salió publicado el año pasado a través de la editorial RIL en Santiago de Chile, Gestión del Cuidado Interprofesional a Cuidado Mío, pero que tiene contribuciones de distintos autores que hablan de distintas perspectivas, que es lo interesante también del libro, que hablamos de cuidado interprofesional, pero también que la autoría del libro fue interprofesional, es decir, hablamos de este tópico desde distintas perspectivas, no solamente de la mía como sociólogo o mi experiencia en gestión de salud. Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí están los links, si ustedes lo quieren adquirir, tanto en libro impreso como en formato ebook. Por ejemplo, uno de los capítulos está escrito por un médico que fue ministro de Salud en Chile durante la época de la
la primera oleada de reformas de salud a principios de los 2000, que es interesante porque la noción de gestión del cuidado, como se entiende en enfermería, por ejemplo, tiene que ver con una respuesta estatal, como de reforma a nivel nacional de salud, al escenario que se estaba viendo en Chile y a las distintas, como la oleada neoliberalizante, como dije, de los últimos 30 años en salud. También un aspecto que a mí me parece muy interesante y que por lo general se olvida, tiene que ver con los técnicos en enfermería, que si siempre hablamos como de las enfermeras y el personal de enfermería, pero el personal de enfermería nunca tiene una voz, nunca tiene una agencia, siempre somos otros los que hablamos de ellos, pero nunca les damos el micrófono a ellos. En este caso, sí está, y otras profesiones que también se identifican con los cuidados del ser humano, por ejemplo, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, que tienen muy impreso este énfasis en cuidar de las personas olvidadas por el sistema, como de los marginados sociales. Entonces dan también un cuidado que es social. Y una parte que me parece muy interesante, no voy a escribir capítulo por capítulo, es que muchas veces se creía, por ejemplo, durante mucho tiempo se creía que el cuidado interprofesional no se podía implementar porque la ley o la legislación en general establece campos disciplinares estrictos. Aquí termina mi rol como médico y ahí empieza el del kinesiólogo. Aquí termina mi rol como psiquiatra y ahí empieza el del psicólogo. Entonces, lo que plantea uno de los capítulos es cómo el cuidado interprofesional también puede ser una posibilidad jurídica. Es decir, la ley también puede definir un campo de acción interprofesional en que personas con distinto background, distinta formación o distinta mirada pueden tener campos que se superponen y que va a ser preferible que trabaje uno u otro o los dos o cualquiera bajo determinadas condiciones. En eso es muy importante que las nuevas reformas legislativas sean genéricas, es decir, que se hagan de manera tan general que los campos ocupacionales en sí, digamos, lo más preciso de esa definición, se hagan en normativas de inferior jerarquía. ¿Por qué? Porque el campo ocupacional evoluciona o cambia de manera mucho más rápida que las leyes. Entonces, en la medida en que este cambio se produce rápidamente, puedo adaptar más fácilmente las normativas sin tener necesidad de hacer un cambio a nivel de legislación, es decir, en el Parlamento o en el Congreso Nacional. Para cerrar, quisiera decir que he puesto allí en la bibliografía las distintas partes de la literatura mía que empleé en esta presentación, no como un énfasis de autopromoción, sino porque son las que usé para la presentación, en el fondo. Pero yo les recomiendo que visiten también una revista que muchos de ustedes probablemente conocen, que se llama Journal of Interprofessional Care, que fue llevada por mucho tiempo por un editor que se llamaba Scott Reeves, que falleció hace 2 años. Una persona muy abierta, una persona muy generosa, que también me ayudó a mí también cuando yo participé en esta revista y publiqué en esa revista, una persona que José, por supuesto, Rodríguez Freire también conoció muy bien, me imagino. Y allí en esa revista hay muchos trabajos teóricos, pero también trabajos empíricos, es decir, cómo el cuidado interprofesional se está dando en la práctica, cómo distintos modelos pueden ser aplicados, o al revés también, que esto es muy importante, que a veces creemos que la teoría tiene que controlar la práctica, pero la práctica también genera unos conocimientos que pueden transformarse en modelos al menos descriptivos o explicativos en un futuro quizás. Creo que estoy más o menos en los 40 minutos ya. Quisiera dar tiempo para algunas preguntas, si lo permite Iván, tal vez identificar allí algunas personas que estén levantando la mano. Muchas gracias por su paciencia. Quizás hablé de manera muy rápida en algunos puntos, entonces si necesitan clarificación, estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu bellísima presentación y una discusión con mucha provocación y para comprender mejor la necesidad del cuidado interprofesional para el siglo XXI. Muy oportuna su reflexión, sobre todo la discusión sobre las diferencias que tenemos sobre el trabajo en equipo
y el trabajo colaborativo en salud. Y además, conocer un poco de los aspectos positivos y de por qué invertir en el trabajo y el cuidado interprofesional. A mí me gustó mucho su participación y yo creo que a todos tenemos en la sala casi 1000 personas participando. Sí, en este momento 975 personas y de todo Latinoamérica y Caribe y de otros países también que hace parte de la Confederación Global de Educación Interprofesional. Entonces, eso para nosotros es muy importante, toda esta discusión de la interprofesionalidad. Y ahora tenemos como 10 minutos para abrir para la sesión de preguntas y a todos los interesados pueden escribir en el chat que está abajo y pueden escribir en portugués, en español, en inglés y para que Ricardo pueda nos contestar y así vamos a finalizar la sesión y les informo que el próximo mes, en junio, tendremos otra sesión. Solamente un momento. Edgardo. Sí. ¿Eres Edgardo. Edgardo Ortega, conozco, de Colombia, quiere hacer una pregunta. Por favor, escriba en el chat. Ricardo, hasta que las personas puedan escribir o si tengan alguna duda, me gustaría decirles que en nuestra región de las Américas estamos trabajando fuertemente en este proceso para la implementación de la educación interprofesional. En este sentido, su sesión hoy trae muchos beneficios para este proceso, ¿no? Trae más clareza para que sea posible avanzar en este tema. Y hay un grupo prioritario, un equipo de universidades, un conjunto de universidades que se conforma una red de universidades que está muy interesada en este tema y nosotros gostaríamos de saber, y además en Brasil también ha avanzado mucho en el tema de la interprofesionalidad. Y sobre los aspectos de la formación docente para la interprofesionalidad, ¿tienes alguna recomendación para traernos, para discutir en este proceso desde el punto de vista más macro, ¿no? Que estamos trabajando de las políticas, de las conformaciones de las instituciones, y para que se pueda traer una reflexión en la verdad de la transformación en las prácticas y el cuidado interprofesional? Entonces, un punto es cómo invertir en cuestiones clave como la formación docente, el desarrollo docente, la formación de profesores, para que tengamos una transformación en la cultura del trabajo en salud y para un cuidado más interprofesional. En este sentido, me parece si tiene alguna recomendación y cómo podríamos seguir. Sí. Sí, es una pregunta muy intrigante y provocadora también, porque esto incita a que la respuesta sea provocadora también, ya que, como se dejó entrever durante la presentación, si bien es cierto, por un lado tenemos las disciplinas o las profesiones, o las disciplinas y las profesiones, y por otro lado tenemos la colaboración interprofesional, siempre hay alguien, siempre habrá alguien o alguna instancia, también puede ser una organización, quien no va a estar 100% cómodo o satisfecho con este cambio. Sobre todo las personas que, por ejemplo, en las profesiones femeninas, por ejemplo, la de partera, matrona o en la de enfermera, en que las disciplinas han servido también para, como una forma de reivindicación al interior de universidades o facultades que han sido dominadas por una mirada masculina. Entonces, el tener una profesión femenina, dominada, etcétera, que tenga su propia disciplina, ha servido también para quitarse un poco esta relación de opresión o de dominación respecto, sobre todo, a la profesión médica u otras profesiones también. No voy a hablar solo en salud, esto es en general en las profesiones de servicio, en que hay más mujeres que en las profesiones
más relacionadas con la industria. Entonces, en ese sentido, las disciplinas tienen también este énfasis más sociológico, este apoyo más sociológico. Ahora bien, considerando que eso es importante, también es importante considerar las personas que no están tan ligadas a esa bandera reivindicativa y que están más concentradas en asuntos más prácticos como la interprofesionalidad, cómo mejorar los recursos, eh, aprovechar los recursos, perdón, o cómo cubrir necesidades de cuidado que no están cubiertas a través de estas relaciones interprofesionales. Ahora, si me preguntan a mí personalmente, me parecería que las personas que están más familiarizadas con estas dinámicas interprofesionales pudiesen ser en el futuro las personas que estén de alguna manera más, no solamente más experimentadas, sino que tienen como un cierto mindset, ¿cómo se podría decir? Como una cierta mentalidad o una cierta orientación mental, una cierta orientación, una cierta actitud, ahí esa es la mejor palabra, una cierta actitud hacia cómo formar profesionales interprofesionales. Ha ocurrido en ciertas experiencias, por ejemplo, que yo conocí y participé también a mediados de los años 2000, en que se intentaba crear un currículum más interprofesional. ¿Qué ocurría? Que los estudiantes de enfermería se sentaban en un grupo en la sala, y los estudiantes de kinesiología o fisioterapia se sentaban en otro grupo en la sala, siempre juntos entre sí, que no interactuaban, pero también pasaba que los profesores que iban allí tenían una orientación disciplinar fuerte. Cuando tienen esa orientación disciplinar fuerte, lógicamente van a transmitir su mecanismo de socialización a los estudiantes hacia esa orientación específica, que a veces no es en el currículum explícito o en los textos, documentos curriculares, sino muchas veces como miradas, ¿verdad? Ejemplos que son más cargados hacia una disciplina que otra, distintas retóricas, distintas reacciones, comunicación no verbal, gestos que se hacen cuando uno se refiere, por ejemplo, a otras profesiones o a la propia. Yo creo que las personas que tienen menos orientación, que tienen una orientación monoprofesional o monodisciplinar más débil, a ellos los veo más en esta posición más segura para asegurar un futuro en que haya un trabajo interprofesional más armónico. Indistintamente, como digo, de esta función reivindicativa que sobre todo en las profesiones femeninas tienen las disciplinas en sí. Y como dije al principio también de la presentación, yo no creo que las disciplinas vayan a desaparecer, no deseo que desaparezcan, lo digo de manera subrayada, estoy describiendo cómo son las transformaciones que se van dando al interior de las universidades y en el sistema científico como un todo. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos muchas preguntas, sobre todo de los brasileños, que en Brasil hay un programa que se llama de Educação para o Trabalho em Saúde, que é PET Saúde Interprofissionalidade, onde há 120 universidades trabalhando em um processo de implementação da interprofissionalidade, com cambios em los currículos e na realidade do trabalho em saúde. Entonces, tendremos aquí como más de 20 preguntas y me gustaría decirles a todos que vamos a enviar, voy a organizar las preguntas, enviar al profesor Ricardo y vamos a enviar a todos ustedes por correo. Y como ya llegamos a las 4 de la tarde, voy a hacer solamente 2 preguntas. Pero me gustaría decirles y agradecer una vez más a todos los participantes y a todos los interesados en este tema de la interprofesionalidad, que ustedes van a recibir las respuestas y voy a enviar y sistematizar para Ricardo para que pueda contestar todas las preguntas, que son muchísimas interesantes. Ricardo, Caroline y así como Edneia hacen una pregunta em la verdade, Lilian, que se pergunta como fortalecer as estratégias para IP em el período da pandemia da COVID-19. ¿No? Caroline hace esta pergunta também. Em esse momento da pandemia, qual é o papel, qual é o rol que teremos em el trabalho, em el contexto do trabalho interprofissional em saúde? ¿Comprende? Sí, solo que no tengo micrófono.
¿No? No. ¿Ahora sí? ¿No? Sí, está disponible. Ah, está. No, creo que no. Sí, sí, le Sí. Ah, escucho ok, bien. perfecto. Ya, sí, todos me están oyendo, perfecto. Sí, Carolina, ¿verdad? sí, Lilia y Carolina. Sí, Lilian Macías. Hola, Lilian, de la Universidad de Sí, Santiago de Chile. sí. Yo dije que no iba a hablar de COVID-19 y lo voy a mantener, pero voy a referirme de manera indirecta. Por supuesto que en contexto de esta pandemia o de cualquier otra pandemia, la Sí, respuesta, de la pandemia de la COVID y de la actual pandemia que estamos viviendo ahora, sí, de la COVID-19. sí, y tantas otras, ¿no? Tantas otras Sí, sí, epidemias sí. de inequidades, epidemias de intolerancia, en fin, no solamente Ujú. epidemias microbiológicas o zoonóticas. Por Sí, supuesto, como mencioné antes, el enfoque de One Health es un buen ejemplo de cómo las profesiones, y no solamente profesiones, instituciones también requieren de una interacción muy rica. Cuando hablamos de One Health o Global Health, estamos hablando no solamente de profesionales que trabajan en conjunto, profesionales que no siempre están habituados a trabajar en conjunto, que no siempre quieren trabajar en conjunto, sino también a nivel de los países. Cuando se implementan estas políticas o se desarrollan estas políticas, necesitamos también que haya distintos ministerios que interactúen entre sí, donde habrá, por ejemplo, el Ministerio de Educación interactuando con el de Salud, con el de Obras Públicas o de Bienestar Social, etcétera, etcétera, etcétera. Um, en el caso específico, voy a poner un ejemplo, el más cercano que conozco, que es un proyecto que yo mismo estoy llevando con colegas de Chile, de Bélgica y de Barcelona en este momento, en que estamos, por ejemplo, trabajando, yo como médico, perdón, medical sociologist, como sociólogo de la medicina y de la salud, más un médico veterinario que trabaja en zoonosis, más una diseñadora industrial, más una diseñadora creativa, más un abogado especialista en patentes, más un bioquímico clínico, más un especialista en física aplicada de aquí de la Universidad de Ghent que trabaja en temas relacionados con descontaminación y esterilización, etcétera. No es, no es algo absolutamente fácil, para mí, sobre todo porque también fui formado científicamente, o sea, no solamente en sociología, sino también conozco las ciencias básicas, tengo experiencia en investigación clínica desde antes, pero requiere, como dije, una cierta mentalidad o una cierta actitud hacia otras profesiones, o por lo menos una cierta curiosidad de saber de qué se trata el trabajo de bioquímico, por ejemplo, que yo dudo que mucha gente realmente conozca. Yo requiero de parte de ellos, por ejemplo, que sean al menos curiosos de con qué puedo contribuir yo como sociólogo, como analista de políticas públicas, y cómo estos distintos campos de experticia eh, pueden, pueden tener una cierta coherencia, como un todo coherente, que puedan tener una cohesión, una mancomunión y que puedan llevar a un resultado en conjunto. Como digo, existe esa posibilidad, se puede hacer, pero requiere de personas y son las que hay que captar para poder llevar a cabo estos primeros ejercicios de trabajo interprofesional. Captar a estas personas que tienen esa actitud de curiosidad o de un cierto conocimiento sobre lo que hacen los otros. Es muy raro que un sociólogo sepa lo que hace un bioquímico y viceversa. Es muy raro que un trabajador social sepa lo que sabe hacer un físico en física aplicada y viceversa. Eso es un trabajo más que hay que hacer, porque requiere trabajo. Como cualquier otro trabajo, el trabajo interprofesional requiere un esfuerzo también, y requiere avanzar, requiere de reuniones, requiere de dejar de lado la jerga profesional también, que en algunos casos tienen una función más de identidad cultural dentro de una profesión que una función comunicativa. Todos esos son trabajos que hay que hacer. Ricardo, como Ujú. yo había hablado, tendremos como más de 20 preguntas y ya llegamos al tiempo de cerrar, de Sí. concluir nuestra sesión. Pero me gustaría decirle y además a todos los participantes de que vamos a enviar las preguntas al profesor Ricardo y vamos a disponibilizar a todos en el portal de la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas. ¿Sí?
Y hay preguntas muchísimo interesantes, profesor Ricardo, de 20 preguntas, ¿no? Eso sí. no estaba en mi contrato, debo declararlo, eso no estaba en mi contrato. Sí, Sí, por supuesto, la voy a responder con mucho gusto, mucho placer. Sí, Sí. si usted ha recibido aquí en el chat muchas recomendaciones y Sí, sí, aquí agradecimientos Andrés, por Babi, Carolina, Clayton, sí, por Eneya. su brillante No, muchas presentación. gracias, muchas gracias. Sí. Entonces, para finalizar nuestra sesión, me gustaría agradecerle una vez más, profesor Ricardo Ayala, y decirles a casi los 1000 participantes en esta sesión de que vamos a disponibilizar todo el material en un portal de la Red Regional de Educación Con mucho Interprofesional de las gusto, sí, Américas. sí, sí, claro. Y además con todas las preguntas y todo el material para que puedan utilizar y además utilizar las contribuciones que el Ricardo Ayala nos trae en este momento con la grabación de este webinar. Entonces, muchas gracias a todos e a todos, muito obrigado a todos os participantes. E assim vamos enviar a vocês todos os materiais desse importante evento que realizamos, né? É um evento também, professor Ricardo, é uma atividade que faz parte de um curso, de uma prova piloto que está sendo realizado em Brasil, que é um curso de formação de professores para a educação interprofissional, que está sendo organizado no Campus Virtual de Saúde Pública por la OPS. E, nesse sentido, há quase 400 profissionais, docentes, participantes deste curso, e eu creio que você ha contribuído muitíssimo para a formação de todos nós outros neste momento. Então, uma vez mais, muitas graças e que tenham todos uma boa tarde. Boa tarde a todos. Good afternoon. Y Ricardo, le paso la palabra para que se quieran hablar, para hacer una despedida a todos los participantes. Como dije, no todos los días se tiene la posibilidad de hablar frente a 1000 personas. Muchísimas gracias por su tiempo y espero haberles transmitido algo interesante o que al menos despierte ciertas cosas, ciertas ideas con las que podrían ir a indagar un poco más o tal vez en el futuro dedicarse a trabajo interprofesional o analizar las relaciones interprofesionales de un punto de vista más de investigación, etcétera. Muchísimas gracias otra vez, fue un placer estar aquí con todos y todas. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós.